Padre Cristo, hermanos, realmente en la oración, en la alabanza, hermanos, se estuvo sintiendo la presencia de Dios. Realmente cuando venimos con un corazón dispuesto a alabar y a sentir su presencia, hermanos, Dios nos contesta la petición de nuestros corazones cuando somos sinceros con Dios, cuando entramos en esa puerta y nos disponemos a dejar todas las cosas que están afuera y a pedirle a Dios que pues, nos deje sentir su presencia, hermanos. Realmente Dios es bueno. Dios se acuerda que somos polvo, se acuerda que pues le fallamos al Señor, pero en su multitud de misericordias, hermanos, se extiende su mano sobre su pueblo, sobre sus hijos, y Él nos contesta y nos da el respaldo. Amén, hermano. Así como está de pie, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos 10:1. Hechos 10:1, hermano. Con un fuerte amén, los que estén listos. Hechos 10:1. Amén. Nos vamos a ir hasta el 5. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Digan todos siempre, hermanos. Siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu grande amor y por tu grande misericordia, porque estamos todos reunidos aquí, Padre, para adorarte, para bendecir tu hermoso nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano, glorificando el nombre de Dios. Padre Cristo, hermanos, nuevamente, hermanos, esta cita bíblica, la vez pasada creo que toqué un poco del tema de Cornelio, y otras veces he puesto el ejemplo de Cornelio. Me gusta mucho la manera en que, en la manera de vivir de este hombre Cornelio. Hemos predicado tal vez de paso, o a veces lo ponemos por una enseñanza corta a la vida de Cornelio, pero en sí, hermanos, la vida de Cornelio es una vida muy interesante. Es una vida en la cual hay muchas cosas en las cuales nosotros como seres cristianos debemos de mirar y de seguir lo que realmente hacía. Y si alguien no sabe quién es Cornelio, bueno, pues la palabra del Señor dice aquí claramente que era un centurión, era un hombre, era un soldado que tenía un sobrecargo, era tal vez un comandante, era un hombre que dirigía a 100 soldados, y le había tocado estar en las tierras, ¿verdad?, de Israel, a vigilar, acompañado por una cuadrilla de 100 personas. Él mandaba a 100 personas. Y un soldado, como podemos pues mirar, los soldados son fuertes, rígidos, están enseñados para hablar fuerte, muchas veces para no tener corazón, para no tener piedad, para castigar, para encarcelar, y su naturaleza los hace mirarlos malos. Y en esta ocasión miramos a un hombre todo lo contrario, un hombre que pues lo había tenido todo, por decirlo así, y tal vez había ayudado a su rey a vencer a millares o a pueblos enteros. Pero aquí miramos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Cornelio, hermanos, yo pienso a lo que estamos leyendo, teniendo 100 soldados por cargo, dice la escritura en el capítulo 2 que era un hombre piadoso,
Era un hombre temeroso, un hombre que ayudaba a las gentes. Y la palabra piadoso, hermano, es un hombre misericordioso, un hombre bueno, un hombre pasivo, un hombre que tiene algo de Dios. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Y yo quiero invitarlo que traiga a la mente esto. Yo no sé por qué, pero hace ratito que estaba sentado antes de que el hermano me iba presentando, y me llegó como una tristeza. Me empecé como a sentir triste. No sé si es por lo que voy a predicar, pero mirando todo esto que estoy hablando de lo que es Cornelio, muchos de nosotros como hijos de Dios, hay mucha gente que realmente no miras la piedad, no miras que son piadosos, miras que no son misericordiosos. Cuando nosotros como hijos de Dios tenemos la palabra, tenemos los 10 mandamientos, tenemos su palabra que nos guía para ser mejores hombres de Dios. Para eso hemos sido llamados. Y me voy a ir rápido porque quiero enfocarme en esto, de que hay pueblo que ha sido llamado y que ha sido perdonado, pero no es piadoso, no es misericordioso, no perdona, aguarda rencor. Cuando Dios, hermano, a nosotros nos ha perdonado todo. Dios nos perdonó pecados imperdonables, cuando éramos malos, cuando actuábamos de una manera mal, vergonzosa. Meditaba yo por qué nosotros como cristianos tenemos que seguir practicando lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué, si sabemos que el hombre es llamado para ser enteramente perfecto como Dios es perfecto, de ser santo como Dios es santo, por qué no seguimos buscando la santidad del Señor? ¿Por qué no buscamos la piedad? ¿Por qué cuando miramos en la calle a una persona que tiene necesidad, o a un amigo, a un primo, a una vecina o alguien, por qué no nos movemos a misericordia? Como este hombre, en la situación que él estaba. Y toco este tema, hermano, porque dentro de la vida de Cornelio hay algo muy interesante, que tenía todas estas características. Un hombre que no nomás que era piadoso, sino que era temeroso de Dios. Que un hombre temeroso de Dios es que no hacía nada individuo. Un hombre que aunque era soldado, se portaba bien, que a sus hijos los tenía en rectitud, les enseñaba ser buenos, alabar a un Dios, y no tomaba su rango de soldado para hacer maldades, para robar, como hoy en día usted ve por la televisión, que usted va para México, que un policía mató a un joven o abusó de su autoridad, o en México los policías se corrompen con dinero. No, hermanos, este hombre, aunque era un soldado, aunque era un militar, era un hombre temeroso de Dios. Y a mí es donde me llama a mí la atención de por qué. No sé si a usted, que a lo mejor no tiene mucho conocimiento de la historia de Cornelio, o muchas veces nosotros como hijos de Dios sí leemos la vida de Cornelio, pero en realidad a veces se nos olvida meternos, ¿verdad?, a este río, a este mar de la vida de Cornelio. De por qué, de todos esos atributos que él tenía ante Dios, temeroso y piadoso, por qué en sus oraciones, que ese es otro punto muy importante, que oraba sin cesar, era constante en sus oraciones. ¿Por qué se le aparece el ángel? ¿Por qué se le aparece el ángel? Y Cornelio, ¿verdad?, dice que se le aparece como a la hora novena, hermano. Estamos hablando como a las 3 de la tarde más o menos, si no estoy mal, hermano. Como hasta las 3 de la tarde más o menos se le aparece el ángel. ¿Por qué lo manda, hermanos, a buscar a Pedro? Ese es el punto. ¿Por qué, teniendo todas estas cualidades, hermano? Oye, yo miro la vida de Cornelio y digo, wow, yo debo ser piadoso, debo ser temeroso de Dios, y yo quisiera tener toda mi casa bajo el temor de Dios.
Es un punto, hermano, que debemos de observar. Era un hombre que oraba, un hombre que daba buenas, como lo que decía el hermano, que muchos estamos aquí, hay que dar de lo que Dios nos ha dado, hay que ser agradecidos, hay que pintar la iglesia, hay que comprar instrumentos, hay que poner buenos aires, y todo se está poniendo gracias a Dios. Porque Dios nos ha enseñado a ser dadivosos, a dar conforme Dios nos haya prosperado. Y estas virtudes las tenía Cornelio, hermano. Pero, ¿por qué el ángel, hermano, manda y le dice, ve y busca a Pedro? Ve y busca a Pedro, Cornelio, no tengas miedo, no tengas temor. Mira, lo que está sucediendo ahorita con tu vida es que Dios ha escuchado tus oraciones y tus limosnas que tú das a los pobres, a los ancianos, a los niños, a las familias. Dios ha mirado que tú eres un hombre bueno. Pero aquí, hermano, es donde está lo importante de que la palabra de Dios, cuando va y trae a Pedro, y Pedro va a su casa y él ya lo está esperando, él ya le hace de comer, lo recibe bien, le da agua, porque Pedro viene acompañado con él y con los que lo fueron a buscar. Y entonces Pedro pues le pregunta, ¿por qué me has llamado? Y ya Cornelio dice, mira, ¿sabes qué? Es que a estas horas, precisamente a estas horas que tú has llegado, mira, yo estaba orando para con Dios, yo siempre he buscado a Dios, y a mí me afana, me emociono el querer conocer a Dios. Y he oído muchas cosas, he oído muchas cosas de las maravillas que Dios ha hecho en el pueblo de Israel, pero también he oído de un Jesús de Nazaret que vino y anduvo predicando y que hizo una revolución aquí en Israel. Y que fue muerto y que fue resucitado, y que hay que creer en Él para poder llegar al Padre, para poder llegar con Dios y tener salvación. Y mi vida desde hace tiempo, esto lo estoy diciendo, hermano, perdón, de lo que yo creo que pasó con Cornelio, en la vida de Cornelio. La palabra del Señor nomás dice que él era un hombre piadoso, un hombre misericordioso, y que todos los días oraba. Pero ¿qué oraba Cornelio, hermanos? Si ya lo tenía todo, tenía dinero, pues era un hombre bueno. Aparentemente la gente podría pensar, si este hombre se muere ahorita, se va con Dios. ¿No es cierto, hermanos? Que a veces nosotros nos movemos. Si tienes un buen vecino y el vecino te llama y te dice, hey, ¿sabes qué? Mira, hice comida, o ¿sabes qué? Mira, compré estas cosas, ya no las ocupo, toma un serrucho, toma una máquina de cortar el zacate y te la regala. Este hombre es bueno. Y al rato va y, oye, miré que hay ruido aquí en tu casa y vengo a ver si necesitas algo. Este hombre es un hombre misericordioso que se compadece de la necesidad de las personas. Y tú dices, si esta persona se muere, se va con Dios. Y a pesar de, tú ves que tu vecino ora y te habla de Dios, que Dios es bueno y que gracias a Dios estamos con vida y que gracias a Dios pasamos esas enfermedades, lo de la pandemia y todas esas cosas. Y si sigues diciendo en tu mente, este hombre se va con Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Realmente no era así. La vida de las personas piensan que por hablar de Dios se van a ir con Dios. Y yo les voy a decir una cosa. Yo como hijo tengo a mi madre, tengo hermanos que no son cristianos, y son buenos. Mi mamá es buena, mi papá era bueno, mis hermanos que van a otra religión son buenos y creen en Dios, pero no creen en la oración. Son buenos y mi mamá es muy llamada a ser misericordiosa y ayuda a la gente que puede, y a mí me consta, ayuda al hijo más necesitado, y mi mamá es buena. Y así era Cornelio. La vida de Cornelio, hermano, era buena. Era un ejemplo a seguir. Era un ejemplo que despertaba a las gentes, que despertaba la manera de cómo actuaba este hombre.
Pero dice la palabra, hermano, que cuando Pedro va y lo escucha, y entonces Pedro entiende que Dios porque Dios ya lo había preparado para ir a la casa de Cornelio, ya le había enseñado una visión, ¿verdad? De lo que iba a pasar, de lo que él tenía que hacer, enfrentarse, ¿verdad? A esa gente, ¿verdad? Que pues que no creía en Dios, que eran hombres que los judíos, los de Israel, no podían mezclarse con ese tipo de gente, pero Dios ya le había revelado a Pedro que tenía que ir con esa gente y le tenía que enseñar. Y Pedro le empieza a hablar y les empieza a decir: ¿sabes qué? Mira, pues Jesucristo murió por nosotros, y le empieza a decir todas estas cosas que nosotros conocemos. Mira, Jesucristo no nomás murió en una cruz, Jesucristo no nomás resucitó al tercer día, sino que Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es el que va a venir por un pueblo, por una nación. Él es Dios, en pocas palabras. Entonces, hermano, Cornelio entiende, y dice la palabra de Dios que ahí mismo cuando él estaba hablando de las maravillas de Dios y diciéndole: mire, ¿sabes qué? Dios, Jesucristo murió para darte vida, porque estábamos muertos, dice la palabra, porque estábamos muertos conforme a nuestros delitos y pecados. Entonces Cornelio le empieza a preguntar: entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Por qué si yo lo tengo todo? ¿Por qué si soy piadoso? ¿Por qué si soy misericordioso? ¿Por qué si oro? ¿Por qué si doy limonas a los pobres, doy al necesitado, ayudo a las iglesias? ¿Por qué me siento tan vacío? Le dice: es que para eso apareció Jesucristo. No puedes entrar al reino. Cornelio le dice: no puedes entrar al reino de los cielos si no entras por la puerta. ¿La puerta? La puerta es Jesús. La puerta es Jesucristo, Cornelio. Es que no nomás basta creer en Dios, Cornelio. Mira, esto está en mí, hermano. Lo que Dios me alcanza a revelar, y le empieza a decir: mira, ¿sabes quién mató a Jesucristo? Imagínate, Cornelio, Jesús caminaba sobre el agua. Hermanos, era Pedro el que le estaba hablando. Yo caminé sobre las aguas con Jesús. Jesús paró la tormenta, le dijo a los vientos y al mar que enmudecieran, y enmudecieron. Resucitó a Lázaro, le dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, reprendió demonios, rompió cadenas. Cornelio, ¿entiendes quién es Jesús, Cornelio? ¿Entiendes quién es Jesús? ¿A quién vas a aceptar? ¿Sabes a quién vas a aceptar? Pues a ese Jesús. Los mismos judíos, los mismos religiosos, los fariseos, los seduceos, todos ellos, los que hablaban de Dios, los que aparentemente oran en las esquinas, los que aparentemente se ponen túnicas blancas y ponen de piedad, pero ellos mismos los condenaron, ellos mismos lo crucificaron, Cornelio. Entonces, hermano, yo me imagino todas esas cosas que Pedro le estuvo explicando a Cornelio. Y entonces dice la palabra que se empezó a derramar el Espíritu Santo en ese lugar. Se empezó a derramar y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y dice la palabra de Dios que entonces Pedro les mandó bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fueron bautizados. ¿Y sabe a quién tenía Pedro? Tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía yo creo que hasta los soldados y a los que hacían los quehaceres ahí en su casa. ¿Por qué? ¿Por qué lo siguieron? ¿Por qué entraron con Pedro? Oye, hermano, pero perdón, con Cornelio. Cornelio era todo un ejemplo a seguir. ¿Quién no iba a querer seguir un hombre así, hermanos? Un hombre misericordioso, un hombre que les ha de haber dicho: hey, muchachos, hey, amigos, soldados o tenientes, vengan para acá, miren, ¿saben qué? Va a venir un hombre de Dios y él me va a explicar lo que yo tengo que hacer, porque yo tengo una necesidad. Y todo aquel que quiera escuchar, toda aquella persona que quiera oír, yo lo invito a que entre a mi casa. La casa está abierta para todos ustedes. Va a haber comida, va a haber agua, va a haber todo. Vamos a hacer una fiesta ahora que venga Pedro. Y esa era la vida de Cornelio, hermanos. Y Cornelio termina por aceptar a Jesucristo como su Salvador, él y toda su familia. Entonces, hermano, ¿por qué este mensaje? Porque, querido hermano,
Querido amigo, no nada más nos hemos bautizado para tener una vida eterna. Nuestros nombres, claro, están escritos en el libro de la vida. Pero amigo, tú visita o gente que nos estás escuchando a través de la internet, no es suficiente con ser bueno, no es suficiente con ser piadoso. Si no tienes a Jesucristo como tu Salvador, si no has entendido que fuera de Él ni el placer, ni el dinero, ni la fama, ni la comodidad que te ofrece este mundo, como se le estaba ofreciendo a Cornelio. Cornelio no era feliz, Cornelio no estaba contento. Cornelio sabía que algo le faltaba, sabía que no estaba completo. Hermano, quiero decirte que la oración que hace Cornelio no fue una oración de un día o de 2 días. Dice la palabra de Dios que todos los días oraba Cornelio, hermanos, todos los días. Y es el ejemplo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de seguir. ¿Por qué si él podía orar? ¿Por qué nosotros que tenemos el Espíritu Santo no podemos seguir? ¿Por qué no podemos orar? No porque se te acerque una persona, un hermano frío o alguien que ha dejado de orar y te empieza a decir, no, mira, esas cosas eran antes, porque hay gente que dice, no, mira, es que ellos oraban y el Espíritu Santo se derramaba para que fueran a predicar a otras partes y hablar en otras lenguas, porque no sabían los idiomas y tenían que ir y predicar. La palabra del Señor dice, hermano, que debemos seguir continuando, orar sin cesar, dice la palabra. Debemos entender, hermano, que Dios nos escucha. Quiero invitarlos a que abramos la palabra de Dios ahí en el libro de Tesalonicenses. Cinco 17, hermanos. Dice así: orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Amén. Nos está invitando, hermanos, a una oración constante. El Señor nos está invitando a que no dejemos de cesar el fuego, que siempre estemos practicando la oración, porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente tras uno queriéndonos devorar. Porque cuando dejamos la oración, hermano, es cuando empezamos a pecar ante Dios. Si usted no ora, dice uno por ahí, el diablo se lo devora. ¿Por qué? Porque cuando dejamos la oración entran las tentaciones. Es cuando somos débiles. Es cuando la carne debilitamos el espíritu. Y el espíritu no está fuerte. La carne no tiene ganas de venir a la iglesia. La carne siempre está cansada. La carne siempre quiere más televisión, quiere más paseos. La carne quiere trabajar más, quiere más dinero. Dice la palabra que el oído nunca se cansa de oír y que el ojo nunca se cansa de ver, hermano. O sea, los deseos siempre los vas a tener ahí. Siempre vas a querer trabajar, siempre vas a querer acumular más riqueza. Pero si te fijas en la vida de Cornelio, Cornelio no quería ya nada de eso, hermano. Cornelio quería encontrar la verdad. Yo quiero conocer la verdad. Dice por ahí la escritura que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hace libre, hermano. Cornelio quería conocer la verdad. Jesucristo le dice, cuando se estaba despidiendo de los apóstoles, les dice, ¿y saben a dónde voy? Y saben el camino. Y Tomás le dice, Señor, pues no sabemos a dónde vas y tampoco sabemos el camino, ¿cómo vamos a llegar? Y le dice Jesús, Tomás,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida es Jesús, hermano. Y nosotros como hombres queremos aferrarnos, ¿verdad?, a este mundo. Y para la vergüenza de muchos de nosotros, hermanos, en verdad se lo digo, el ejemplo de Cornelio es una vida a seguir. Era una vida bonita, una vida hermosa, pero Cornelio no tenía la salvación. Cornelio no era salvo, hermanos. No, Cornelio se iba a morir y no iba a tener vida eterna. Y de paso se iba a llevar a su esposa, se iba a llevar a sus hijos y a todos los que lo estaban siguiendo. Pero no tenía la salvación. No era salvo. A mucha gente no le basta con ser bueno. Dicen por ahí que yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno, creo en Dios. Pero fornican, adulteran, adoran a otras imágenes, a otros dioses. Gente que roba, que estafa. Decía el hermano que no hay que robar. Hay cristianos, y no lo digo por aquí porque yo no me he dado cuenta de nadie, pero hay cristianos que roban. Hay cristianos que mienten para tener más ganancias. Pero todo eso es ilícito delante de Dios. Porque la palabra del Señor dice que los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. Ni los mentirosos, ni los estafadores. Ninguno de ese tipo de personas va a heredar el reino de Dios, hermano. Cuando Dios nos llamó a nosotros, hermano, nos limpió. Cuando nosotros fuimos bautizados en las aguas y nos dijeron: ¿por cuánto tiempo aceptas a Jesucristo como tu Salvador? Yo lo acepto por toda la vida, y yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón y remisión de tus pecados, y recibe el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros ahí morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Y dice la palabra: y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú entiendes que Jesucristo es la salvación, si tú entiendes que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, hermano, amigo, yo te invito, yo te digo, te hago esta pregunta: ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas si supieras quién es el que te está llamando? Si supieras, hermano, que ya no va a haber otra oportunidad después de esta vida. Si supieras, hermano, que Cornelio se dio cuenta, él sentía: yo sé que si algo me pasa, yo sé que no estoy completo. Pero la Biblia dice que todos estamos completos en Cristo Jesús. Estamos completos en el Señor Jesucristo, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. A Él sea la honra y la gloria, hermano. Dios es misericordioso, hermano. Hasta el día de hoy Dios te sigue hablando. Dios es bueno, hermano, y seguramente yo sé que muchos de aquí le oran a Dios y le piden a Dios. Y si tú estabas esperando una respuesta, el día de hoy esa es la respuesta, hermano. Si sientes que te falta algo, esa es la vida eterna. Es de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es lo que te falta, nada más. Es ese paso tan importante. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a acontecer después de la muerte? Dice la palabra que es necesario que el hombre muera solo una vez. Solamente una vez. Y después de esto el juicio. Cornelio sabía que iba a haber un juicio. Cornelio sabía que le estaba faltando eso, hermanos. Y cuando va Pedro y le predica y le habla de la palabra del Señor, él entendió, hermano. Y él dijo: yo lo acepto como mi Salvador. Entonces te pregunto, hermano, te pregunto, amigo, ¿qué es lo que necesitas para que aceptes a Jesucristo como tu Salvador? No se necesitan venir muchas veces.
A la gente no se necesita predicarle muchas veces ni hablarle de Génesis a Apocalipsis. No se necesita contarle una historia entera, simplemente con que se entiendan, que se den cuenta, hermano, que el único medio, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. El Señor es todo lo que necesitamos. Sabemos que nosotros como cristianos no somos perfectos. Tenemos muchas faltas, tenemos muchos errores. Tú nunca vas a ser perfecto. La gente dice, no, hasta que yo no deje estas cosas, es que tú nunca las vas a dejar. Nunca vas a poder solo. Mi vida cambió cuando yo acepté a Jesucristo. Se fueron las drogas, se fue el alcohol, se fueron las malas palabras. Muchos de nosotros éramos muy maldicientes, para todos malas palabras. No digo de que no se te salga una por ahí de vez en cuando, aunque no debería. Pero te pegabas y una mala maldición. Estabas con tus amigos y malas maldiciones. Ías y malas palabras. Tu esposa, tus hijos, malas palabras. ¿Por qué? Porque así crecimos. Porque así actuábamos. La vida de Cornelio, hermanos, aunque no aparece aquí, pero no fue diferente a de nosotros. Aunque era bueno, piadoso y misericordioso y que oraba a Dios, seguramente tenía también muchos defectos. Pero él le pedía sabiduría a Dios. Y yo sé que tú buscas sabiduría de Dios, y lo que necesitas nada más es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y nosotros como cristianos, hermanos, nosotros como hijos de Dios, debemos de agarrar esta actitud de Cornelio, que tenía a sus hijos en cinta, porque dice que era temeroso de Dios con toda su casa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos temerosos de Dios con nuestros hijos? ¿Cómo interactúas tú con tus hijos? ¿Cómo oras tú con tus hijos? Yo digo que si Cornelio oraba, yo me imagino la vida de Cornelio sentados ahí en el comedor, hablando de Dios. Y mira, hay un Dios que hizo el cielo y la tierra. Dice que hubo un Jesús, y pues es lo que dice mucha gente. Pero nosotros hay que seguir creyendo en Dios, y porque pues no hay otro camino, hijos. Y hay que ser buenos en la vida, y hay que ser pasivos, y hay que ser amables con la gente. Yo pienso que es lo que enseñaba Cornelio a su familia. Ahora te hago esa pregunta: ¿qué les enseñas tú a tus hijos? ¿Cómo eres tú con tus hijos? Te sientas, hablan de Dios cuando están sentados ahí a la mesa, corriges a tu hijo cuando dice malas palabras, corriges a tu hijo cuando está viendo algo indebido en el televisor, cuando lo ves metido muchas horas en el celular. ¿Qué le dices a tus hijos? ¿Cómo actúan en la escuela? ¿Cómo deben de actuar en la iglesia? ¿Cómo deben de actuar con la gente mayor? ¿Qué es lo que tú le enseñas a tus hijos? O sea, ¿tú vives bajo el temor de Dios? ¿Vives, eres temeroso de Dios con toda tu casa? O tú como hermano, o tú piensas que solamente porque tú vienes aquí a la iglesia, piensas que todo está bien, y que pues si tus hijos hacen cosas indebidas, pues es cosa de ellos, o si ya están grandes, pues que Dios los va a juzgar a ellos, o a lo mejor no les enseñaste lo que es el temor de Dios, y tus hijos actúan de la forma que ellos piensan que está bien, o de lo que aprendieron en la escuela, y eso es lo que tú les enseñas a tus hijos, pero no les enseñas el temor a Dios. Tú les enseñas a tus hijos la oración, has orado con ellos, y les has enseñado: mira, hijos, es el camino, nosotros debemos de orar para seguir teniendo esa hambre y esa sed de Dios. Y si seamos sinceros, hermanos, con Dios en esta noche, a muchos de nosotros nos debería de dar vergüenza de que la vida de Cornelio es una vida ejemplar, hablando de las cosas buenas, de las cosas positivas que él hacía para con Dios. Era todo el ejemplo a seguir. Cualquier persona que haya conocido a Cornelio lo ha de haber confundido con un cristiano. Pero Cornelio no era cristiano, hermano. Solamente creía en un Dios que había hecho los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas.
pero no tenía a Jesucristo en su corazón porque Dios lo estaba trabajando a él, pero Dios ya nos ha trabajado a nosotros. Dios está con nosotros y no tenemos por qué, hermanos, seguir viviendo la mala vida que teníamos en otro tiempo, cuando nosotros vivíamos en ellas. Nosotros debemos de seguir este ejemplo. Nosotros debemos de continuar este ejemplo. Dice la palabra de Dios que él era piadoso, que él daba limosnas a la gente, que él tenía amor por el necesitado. Y quiero enseñarte una cita bíblica que no quiero que se me escape. Cuando nosotros pensamos muchas veces que solamente con el orar por una persona, por un hermano, ya es todo. Y como cristianos creo que no, le estamos fallando a Dios, porque dice la palabra del Señor: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 1 Juan 3:16. Voy a tocar ese punto, no lo traía, pero lo voy a tocar. ¿Cómo podemos dar nosotros la vida por alguien, hermano? ¿Cómo podemos dar nosotros la vida? En esto hemos conocido el amor. Usted puede decir: yo tengo amor. En que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Jesucristo puso su vida por nosotros. Amén. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Un ejemplo muy sencillo, hermano. Si hay un hermano que te habla a las 11, 12 de la noche y tú estás en tu casa acostadito, ya estás descansando, ya para dormir, te estás relajando y tienes que ir al trabajo mañana temprano. Y te llama y te pide un favor: ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Mira, mi carro se descompuso y acá estoy tirada aquí pasando el puente de Laughlin. Y le dices: ay, hermana, pues ya estoy descansando, pero voy a orar por ti para que Dios te socorra con alguien, que alguien se pare, o que un hermano vaya y te mire y te levante. Amén, hermano. Ándale, pues yo te amo, hermano, en el Señor. Sí, amén, hermano, yo también lo amo. O llega un hermano y te toca la puerta, tac, 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 tac. Hermano, paz de Cristo, y tú igual, ¿no? Ya estabas acostadito, o mirando tu serie, o tu fútbol, o tu béisbol, lo que te guste, y te levantas y llega el hermano: hermano, se me descompuso el carro y tengo que ir por mi esposa al trabajo, allá al Taco Bell, o allá donde sea. Y dices: ay, hermano, ya estoy a punto de dormirme, hermano. De veras, con todo el corazón yo te llevaría, pero ¿sabes qué, hermano? De veras no puedo, pero voy a orar por ti para que el Señor te socorra. Amén, hermano, gloria a Dios. Y se va el hermano bien triste, ¿no? Brother. Y allá en la iglesia se desbarata y hay que dar la vida por los hermanos. Y somos hijos de Dios. Pero dar la vida por los hermanos, es dar el sacrificio ese. ¿Estás a gusto en tu casa? ¿Estás a gusto en la comodidad de tu cama, de tu colchón? ¿O estás a gusto en familia? ¿O tienes al primo, la prima, la mamá, a quien quiera que seas? El dar la vida por otra persona es dar de tu tiempo. Es salir de tu comodidad. Porque tú amas a ese hermano, porque en tu corazón realmente hay amor y lo ayudas. Y extiende su mano. Mire, hermano. Bueno, se me va a ir el tiempo, pero me voy rápido, se lo prometo. Pedro estaba bien a gusto allá en el techo, dice la palabra, y Dios le enseña que iban a venir a buscarlo. Y Pedro decía: ahorita que me baje, me voy a dar un cenadón y me voy a meter al mar y voy a descansar, porque anduve evangelizando toda la semana. Pero le dijo el Señor: no, ahorita te van a ir a buscar. Y vas a ir a viajar y vas a cruzar el desierto y tienes que seguir predicando mi palabra. Y Pedro se sacrificó. Pedro dijo: no, estoy cansado, no. Otro día dice que se levantaron muy temprano y se fueron a predicarle la palabra a Cornelio. Entonces, hermano, nosotros también, cuando nosotros dejamos el tiempo o le damos el tiempo a un hermano, a una hermana, estamos siendo obedientes para con Dios.
Pero dice la palabra, dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo, fíjese bien, hermano, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, hermano, es lo mismo que yo decía. Si alguien va a tu casa y te pide algo, te pide un pan, te pide para pagar la luz, y sabes que tienen y sabes que tienen necesidad, y tú tienes con qué. Tú sabes que tú tienes dinero, pero dice, pero tú cierras contra él su corazón. Y le dices, no tengo, hermano, la verdad no tengo. Y tú sí sabes que tienes. Hermano, pues mañana te lo pago. La verdad ahí no tengo, hermano, he gastado mucho, pero tú sabes que tú tienes. Y tienes mucho. Pero tú has cerrado tu corazón contra él, dice. Entonces te dice Jesús, pues ¿en dónde está tu amor entonces? Ni Cornelio hacía eso. Y tú que dices que eres mi hijo, cierras tu corazón. A veces venimos aquí a la iglesia y hay necesidad y apretamos. Y decía el hermano ahorita, y andas en tu trocota. ¿Cómo se le dice, hermano, a esas trocotas? No me acuerdo, hay una palabra que dice que un nombre nuevo que le llaman a esas trocas nuevas. Y tienes carro, y tienes casa, y vas de viaje cada año, vas a pasearte, gastas 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 dólares. Pero vienes a la iglesia y no hay dinero para nada. No hay dinero para el hermano. ¿Tú crees que un hermano va a pagar la renta con 50 dólares? ¿Con 100 dólares? Cornelio se despojaba porque era temeroso de Dios. Pedro dejó su casa porque era temeroso de Dios y obedeció a Dios. Pero el mundo está cambiando muy rápido, hermano. Y lamentablemente la gente tiene puestos los ojos en nosotros como cristianos. Y a veces dicen, ahí no hay amor. Ahí una vez fui, y aunque sí hay gente que viene nada más por dinero, pero hay gente que sí tiene necesidad. Hay hermanos que sí tienen necesidad. Y muchas veces cerramos contra ellos nuestro corazón. Y le cerramos también las puertas a Dios. Póngase de pie, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo, mi hermano, es de que esta enseñanza haya tocado su corazón y que hayamos mirado el reflejo de la vida de Cornelio en nuestras vidas. De que entendamos de que Cornelio le faltaba la salvación. Sí, le faltaba la salvación. Pero tengo una pregunta a ti. Tú tienes la salvación, pero ¿qué te falta? ¿Qué has dejado de hacer para agradar a Dios? Vete con eso. Mi deseo es que Dios te bendiga. Nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a pasar aquí al altar, hermano. Vamos a orar. Vamos a cantar una alabanza y vamos a orar aquí en el altar. Y de aquí nos vamos a despedir del altar. Pase para acá. Ya casi vamos a la casa a descansar. Pero vamos a decir al Señor, quiero meditar en la palabra que tú trajiste a mi corazón. Como Cornelio, quiero ser como Cornelio, pero encontrar la puerta que eres tú, Señor. Venga al altar, venga, todos, everybody. Venga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Nos humillamos delante de tu presencia.